Vamos a resolver el siguiente problema para aprender a calcular el coeficiente de fugacidad y la fugacidad. El problema establece lo siguiente. Estime la fugacidad del isobutileno como un gas a las siguientes condiciones. Inciso A, 280 grados centígrados y 15 bar. Inciso B, 280 grados centígrados y 100 bar. Para poderle dar solución a este problema requerimos forzosamente, y es lo primero que deberíamos de disponer, leer de tablas de componentes puros, desde luego sus propiedades críticas, así como la temperatura, la presión críticas y el factor acéntrico que para el isobutileno tiene estos valores que se presentan. Vamos a resolver para las condiciones del inciso A. La temperatura 280 centígrados, que en Kelvin son 553.15, y la presión 15 bar. Establecer que a estas condiciones el isobutileno es un gas, observando que la presión del sistema es de 15 bar, que es igual, al menos está en el límite para utilizar la correlación de Pitzer, que si recordamos, esta correlación se emplea para gases hasta 15 bar. Y como estamos en el límite, podemos emplear para el inciso A la correlación de Pitzer, en este caso para el cálculo del coeficiente de fugacidad y la fugacidad. Entonces, para ello emplearemos la correlación de Pitzer. Calculamos la temperatura reducida, que no es más que el cálculo de la siguiente relación, que en este caso es la temperatura en Kelvin, 553, entre la temperatura crítica del isobutileno. Realizando cálculos numéricos nos da un valor de 1.324. De igual manera, la presión reducida es la presión del sistema de 15 bar entre la presión crítica, dando un valor de 0.375 numéricamente. Si recordamos la expresión a la cual llegamos en las clases teóricas, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad no es más que la relación de la presión reducida entre la temperatura reducida, que multiplican a la suma de B0 más W, que multiplica a B1. Entonces, para proceder a calcular este coeficiente y una vez que lo tengamos, calcular la fugacidad a partir de su definición, entonces necesitamos calcular tanto B0 como B1. B0 antes ya lo habíamos empleado, también B1, cada una de ellas tiene los siguientes los siguientes términos para poder calcularlo. Este va a ser igual entonces a 0.083 menos 0.422 entre la temperatura reducida, que nos dio un cálculo o un valor más bien de 1.324 elevado a la 1.6. Numéricamente evaluando esta cantidad nos queda de menos 0.1865. De igual manera hacemos para B1 con esta expresión, sustituyendo el valor de TR en esta parte, sustituimos, hacemos operaciones numéricas para darnos un valor de 0.086 para el valor de B1. Una vez que tenemos tanto B1 como B0, insertamos en esta expresión para calcular el logaritmo del coeficiente de fugacidad y entonces numéricamente observamos que nuestra ecuación queda de esta manera para el logaritmo. Sustituyendo cada valor y también calculando numéricamente, nos da que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad por Pitzer es de menos 0.048. De esta expresión queremos calcular el coeficiente, por lo tanto despejamos y el logaritmo pasa al otro lado como exponencial, realizando la operación numérica. Entonces nos queda
que el coeficiente es de 0.953. Si recordamos, para el gas ideal, el coeficiente de fugacidad es igual a la unidad. De tal manera que el valor de 0.953 nos indica que efectivamente a estas condiciones, si consideramos al isobutileno como un gas, pues sería incorrecto una vez que el isobutileno se desvía del comportamiento ideal. Entonces, si nosotros entre más observemos que el valor para el coeficiente se desvía de la unidad, estará también desviado o más desviado del comportamiento ideal. Finalmente, para este inciso, hacemos uso de la definición del coeficiente, que es igual a la fugacidad entre la presión. Despejamos a la fugacidad dándonos esta ecuación, evaluamos numéricamente y nos da un valor de 14.296 bar. Entonces, hemos resuelto el inciso A. Para el inciso B, la temperatura es la misma, pero la presión es de 100 bar. Ya no podemos utilizar Pitzer, pues la presión es mayor a 15 bar. Por tanto, emplearemos el procedimiento o correlación de Lee-Kessler. También se requieren las propiedades reducidas, que en este caso la temperatura reducida es la misma que en el inciso A de 1.324, y la presión reducida para estas condiciones de presión va a ser igual a 2.5. Sustituimos 100 bar entre la presión crítica de 40, resultando el valor de 2.5. Si recordamos, para el cálculo del coeficiente de fugacidad va a ser igual al coeficiente de fugacidad 0 que multiplica al coeficiente superíndice 1, todo este coeficiente elevado al factor acéntrico. Recordando también que el método de Lee-Kessler se basa en lectura de datos de tablas, y entonces lo que hacemos es ir a tablas con la presión reducida que nosotros tenemos de 2.5 y de temperatura reducida de 1.324. Leemos estos valores de tablas y observamos que a los valores que nosotros queremos, el coeficiente de fugacidad no se encuentra directamente para leerlo, de tal manera que para presión reducida de 2 y temperatura reducida de 1.3 se lee este valor. También para una presión reducida de 3 y una temperatura reducida de 1.3 se lee también este valor de tablas. Esto es para el cálculo de el coeficiente de fugacidad superíndice 0. Entonces también hacemos la lectura de este valor, que corresponde a 2 para presión reducida y 1.4 para temperatura reducida. Finalmente este otro valor para presión reducida de 0.3 y temperatura reducida de 1.4. Veamos que estos valores se leen en tablas y aquí aparecen localizados los valores tanto de presión reducida como de temperatura reducida, y los 4 valores que hemos colocado en resumen en la tabla que hemos generado, para poder entonces por interpolación doble calcular el valor de este coeficiente de fugacidad 0, que por interpolación da un valor de 0.703. Entonces, de tablas que se encuentran en el apéndice E del libro de referencia Smith-Van Ness, encontramos los valores y leemos los valores de phi 0. Hacemos lo mismo ahora. Para phi 1, también de tablas, vamos a localizar y leer los valores correspondientes a presión reducida de 2 y temperatura reducida de 1.3. Este valor se localiza
En tablas, vean, es el valor de 1.1776. También para el valor de presión reducida de 3 y temperatura reducida de 1.3, el valor de 1.28, que lo leemos también de esta tabla. También el valor de este coeficiente de fugacidad 1 para una presión reducida de 2 y temperatura reducida de 1.4. Este valor también está localizado en la tabla. Vean, aquí aparece. Y también el siguiente para una presión reducida de 3 y una temperatura reducida de 1.4. Este valor también lo localizamos y entonces también por interpolación doble calculamos este valor de 1.234 para phi 1. Entonces, una vez que hemos calculado por interpolación tanto phi 0 como phi 1, lo que hacemos es sustituir en esta expresión los valores numéricos. Aquí aparecen 0.703 y 1.234. Este está elevado al factor acéntrico de 0.194. Numéricamente entonces, el valor del coeficiente de fugacidad para el inciso B nos da de 0.732. Vean que está más desviado de la unidad, es decir, que está más desviado de comportamiento ideal. También el cálculo de la fugacidad, como antes lo hicimos, a partir de la definición del coeficiente, despejamos y la fugacidad no es más que la multiplicación de la presión del sistema por el coeficiente. Entonces 100 bar por 0.732, resultando un valor para el coeficiente, para la fugacidad de 73.2 bares. Recordar que la fugacidad tiene unidades de presión, pues la conocemos como la presión termodinámica. Y entonces, al momento, hemos aprendido a calcular coeficiente de fugacidad y la fugacidad a partir de los métodos que hemos presentado en la parte teórica, Pitzer y Lee Kessler. Siguiente problema a resolver. Estime la fugacidad del ciclopentano a 110 grados centígrados y 275 bar. El ciclopentano a estas condiciones es líquido comprimido. Utiliza el método de factor de Poynting. Bueno, antes de darle solución a este problema, vamos a recordar en un diagrama presión-volumen, que también lo utilizamos para exponer y deducir el método de factor de Poynting, establecer que en el diagrama este punto donde se encuentra el puntero corresponde a un líquido comprimido, a una presión P y a una temperatura que nos representa esta isoterma, y desde luego la temperatura es la temperatura T, que para el caso que vamos a resolver, esta T corresponde a 110 grados centígrados y esta P corresponde a 275 bar. Por tanto, queremos estimar la fugacidad Fi de este líquido comprimido. Bueno, entonces, de tablas, leemos para el ciclopentano la temperatura crítica, su presión crítica, su factor acéntrico, pero además para este método de factor de Poynting vamos a necesitar también leer el volumen crítico y el factor de compresibilidad críticos. Todos estos valores los encontramos en las tablas de propiedades de componentes puros, que en este caso son para el ciclopentano. Además, si ustedes recuerdan, el método de factor de Poynting requiere calcular las propiedades, en este caso ya sea la fugacidad o el coeficiente en la saturación, y lo hacemos a partir de la fase vapor en saturación. Por tanto, como requerimos cálculos en la saturación, requerimos evaluar
o saber el valor de la presión de saturación a la temperatura T del sistema. Es decir, que requerimos a 110 grados centígrados la presión de saturación. Para ello, como antes hemos aprendido, pues requerimos la ecuación y los parámetros de la ecuación de Antoine. Entonces, también del libro de referencia, la expresión a la cual se tabulan las constantes A, B y C está dada por este logaritmo natural de la presión de saturación igual a menos B entre T más C, donde la presión de saturación está en kilopascales y la temperatura en grados centígrados. A, B y C para el ciclo pentano tienen estos valores. Entonces, lo que hacemos es insertar el valor de A, B y C en la ecuación de Antoine y la temperatura debe de estar en grados centígrados, es decir, 110 grados centígrados, insertarlos aquí para calcular la presión de saturación a estos 110 grados centígrados. Vean, lo estamos haciendo aquí. Numéricamente estamos insertando lo que hemos mencionado, los parámetros de la ecuación de Antoine y la temperatura en grados centígrados. Evaluando numéricamente, la presión de saturación nos da de 528.1 kilopascales, que en bares es de 5.281. Observemos que comparando la presión del sistema, que en este caso es de 275 bar, la presión del sistema es mayor a la presión de saturación de 5.28. En el diagrama, la presión de saturación, es decir, este punto corresponde a un valor de 5.28 para el ciclo pentano. Vean que la presión del sistema es de 275. Como la presión del sistema es mayor a la de saturación, si recordamos cuando vimos cómo poder establecer la condición de fases, por ejemplo, para el agua a partir de datos de lectura de tabla, aprendimos esto, que si la presión del sistema es mayor a la presión de saturación, es un líquido comprimido. Bueno, entonces ya conocemos la presión de saturación. Si recordamos, el paso 1 para evaluar la fugacidad para un líquido comprimido a partir de el factor de Poynting es el siguiente. Primero, a la temperatura del sistema, es decir, 110 grados centígrados, y a la presión de saturación, calcular el coeficiente de fugacidad a las condiciones de saturación, es decir, a esta presión de saturación y temperatura. La presión de saturación que hemos evaluado es de 5.281 bar. Vean que esta presión de saturación es menor a 15 bar. Por lo tanto, podemos emplear para calcular este coeficiente en la saturación la correlación de Pitzer, pues la presión de saturación es de 5.28 bar menor a 15 bar. Entonces, lo que hacemos es utilizar la correlación de Pitzer, como antes lo hicimos, calculando la temperatura reducida, la presión reducida, pero debe de ser en la saturación. Vean que la estamos evaluando en la saturación, pues la presión de saturación es de 5.281. Por tanto, resulta una presión reducida de saturación de 0.117. Por tanto, empleamos la correlación de Pitzer para el cálculo de B0, también de B1. Nos dan estos valores numéricamente, ustedes los checarán más a detalle. Finalmente, la correlación de Pitzer, en la cual sustituimos tanto B0 como B1, presión reducida de saturación y temperatura reducida. Desde luego también el factor acéntrico para poder evaluar el coeficiente en la saturación. Numéricamente nos da un valor de 0.9. Por tanto, también está desviado de la idealidad
en condiciones de saturación. Por tanto, ya conocemos este coeficiente en la saturación, que de acuerdo al procedimiento que aprendimos o presentamos en la parte teórica, para el paso 2 hay que calcular F. Esta F es la que andamos buscando, es la de el líquido comprimido. Por tanto, regresamos a esta expresión para la fugacidad y vean que este coeficiente en la saturación ya lo conocemos y que es igual a 0.9. La presión, esta es la presión del sistema, es decir, 275 bar. Esta fugacidad requiere del cálculo del exponencial de todo este término que antes aprendimos también, se conoce como factor de Poynting. Por lo tanto, vamos a evaluar el factor de Poynting de acuerdo a esta expresión. Por tanto, vean que requerimos lo siguiente. La presión del sistema ya la conocemos. La presión de saturación la hemos calculado. La temperatura del sistema debe estar en Kelvin, también ya la conocemos. R, bueno, hay que sustituir el valor de R, que en este caso va a ser de 83.14 en estas unidades, para que consistentemente encontremos el manejo de las unidades. Ahora, lo que nos faltaría es este volumen que es de líquido en saturación, es decir, este volumen en este punto. Este será el volumen de líquido saturado, que de acuerdo a lo que antes vimos a la hora de deducir el procedimiento del factor de Poynting, requerimos este volumen de líquido saturado que de acuerdo a la corrección por presión va a ser el mismo o se consideró sea aproximadamente el mismo en todo este trayecto. De tal manera que entonces necesitamos el valor numérico de este volumen de líquido saturado a 110 grados centígrados, pues es a lo largo de la isoterma. Bueno, para ello vamos a utilizar la ecuación de Racket, que se utiliza exclusivamente para calcular volumen de líquido en saturación. Vean que esta expresión de Racket es función de la temperatura, de tal manera que este volumen va a ser igual al volumen crítico por Z crítica elevado a la 1 menos TR y a su vez elevado a la 0.2857. Vean que todos los valores ya los conocemos. Volumen crítico y Z crítica se leyeron de tablas. Se sustituyen sus valores numéricos. TR ya lo habíamos calculado antes y tiene un valor de 0.7486. Y elevado todo esto a la 0.2857. Entonces, numéricamente, evaluando estas operaciones, nos da un valor de 107.544 en las unidades de centímetros cúbicos sobre mol. Este valor para el volumen de saturación entonces se introduce en este exponencial para calcular el factor de Poynting. Veamos que entonces no nos resta más que sustituir valores para calcular o para el cálculo del factor de Poynting. Sustituimos valores, calculamos numéricamente el factor de Poynting, dando un valor de 2.486. Finalmente, la fugacidad del líquido comprimido va a ser el producto del coeficiente en saturación por la presión del sistema por el factor de Poynting. Vean que aquí estamos sustituyendo cada uno de estos valores. Numéricamente, la fugacidad nos da de 11.784 bar. Entonces, hemos aprendido a evaluar la fugacidad de un líquido comprimido mediante este procedimiento del factor de Poynting. También podemos utilizar la correlación de Lee-Kessler para el cálculo de la fugacidad y
Si las tablas o la lectura tanto de temperatura y presión reducidas nos permiten poder evaluar la fugacidad, aunque sea, más bien, se puede aplicar tanto para gases como para líquidos con Lee Kessler, pero hasta donde las tablas nos alcancen para poder emplear este método de Lee Kessler.